3, 2, 1. Gloria a Dios. Desearle a Lisania y a Samuel que Dios los bendiga, que cumplan muchos años más en la bendición del Señor. También recuerdo a mi hermanita que se fue con el Señor y yo sé que ella hoy en día está celebrando con el Señor. Eran 3 hermanitos que cumplían el mismo día, pero una está con el Señor y ella está mejor que los que están cumpliendo años hoy. Feliz cumpleaños, Lisania y Samuel. Gloria a Dios. Estamos en vivo y en directo desde la iglesia Primera Hispana. Aleluya, feliz cumpleaños para todos los cumpleaños. Deseo hacerte feliz tu cumpleaños.
Dios nos bendiga, mis amados. Es un gozo, una alegría estar aquí en la casa de Dios en este día. Felicito a Samuel y a Lisania en su cumpleaños a la distancia. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios esté siempre sembrada en sus corazones. Amén. Y que no pierdan las perspectivas de la vida. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra meta final será estar en la casa del Padre. Allí no habrá tiempo ni distancia, sino que será un eterno disfrutar de gloria y de bendición. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. A todos nuestros amigos los felicitamos, les damos gracias por seguirnos semana tras semana a través del YouTube y del Facebook. Amén. Así es que nos da gozo y alegría poder llegar hasta ellos en todo lugar o en cualquier lugar donde ellos se encuentren, sean aquí en Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, donde sea que ellos estén, la paz de Dios les acompañe y la bendición también esté sobre sus vidas. Vamos a leer Juan capítulo 14. Amén. Juan capítulo 14, dice la palabra del Señor allí. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quizás para algunos es muy conocido este pasaje, pero yo quiero decirles que hay muchas y profundas verdades aquí que el Señor nos revela a nosotros, como a todos ustedes. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieres, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por estas verdades eternas que nunca dejarán de ser. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que tu palabra es la suma, Señor, de toda verdad. Gracias en el nombre de Jesús por permitirnos meditar en ellas, leerlas, hablar de tu grandeza, de tu poderío y de tu amor maravilloso para con todos nosotros. Te damos gracias. Bendiga a todos los que habrán de oír tu palabra a través, Señor, de estos medios, del YouTube, del Facebook, que alguna palabra, Señor, que salga por mi boca sea de revelación, de impacto, de inspiración para sus vidas, a fin de que ellos puedan, Señor, ser salvos, tener la dicha y la bendición, Padre, de ser también herederos y coherederos con Cristo, Padre, de las glorias venideras que habrán de manifestarse en nuestras vidas y sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, gracias por este planeta, Señor, la tierra. Gracias porque eres tú quien lo haces girar y sostener, Padre, en el espacio infinito. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este vasto universo profundo, cargado de estrellas y de planetas y de cosas que son súper maravillosas, Padre, a nuestro entendimiento, y que quizás no podemos comprender tantas cosas maravillosas, pero tú nos los harás comprender y entender según tu gracia y tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por esta hermosa porción que hemos leído de Juan, el Evangelio según San Juan, donde Jesús está dando una plática, un discurso largo, muy largo. Estaba dando el Señor aquí una hermosa explicación de las cosas espirituales, de aquellas cosas que se salen de lo natural y que se escapan, muchas de ellas, a nuestro intelecto, a nuestra mente y a nuestra capacidad, porque son cosas espirituales. El Señor en una oportunidad le dijo a un sabio rabino llamado Nicodemo, cuando Nicodemo le estaba preguntando al Señor, Nicodemo le dice al Señor: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Qué pregunta tan profunda, ¿verdad? ¿Cómo puede nacer un hombre de nuevo siendo viejo? Eso para Nicodemo era incomprensible, no lo entendía, jamás lo iba a entender. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Podrá hacerlo? Era otra pregunta difícil de comprender para la mente humana, para la mente limitada. Pero Jesús le responde y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego Jesús le dice a Nicodemo: si te he dicho cosas terrenales y no las comprendes,
mucho menos vas a comprender aquellas cosas espirituales, menos las vas a entender. Lo que es nacido de la carne, y dice Jesús a Nicodemo, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es que todo aquel que es nacido del Espíritu puede comprender estas cosas, pero todo aquel que no ha nacido del Espíritu no puede comprender estas cosas, porque son cosas espirituales, porque se tienen que discernir a la luz de una revelación maravillosa que viene casualmente desde lo alto. Ahora bien, Nicodemo, yo sé que él no comprendía, por eso Nicodemo le hace esas dos preguntas difíciles al Señor. ¿Puede nacer un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer de nuevo? En lo natural, para Nicodemo esto era incomprensible, no era real, no era posible. Pero para el que a todo lo puede, para el Dios de los cielos, eso no significaba nada. Jesús se la respondió cuando le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es que ahí tiene Nicodemo la respuesta a tu pregunta. Si te he dicho cosas y no las has comprendido, si te digo las cosas espirituales, menos las vas a comprender. Bueno, Nicodemo, yo pienso que como maestro, vamos a decir que no era un maestro metafísico, era un maestro muy bien preparado. Yo pienso que él se quedó con muchas incógnitas en su vida, muchas incógnitas en su corazón. Al oír al Señor hablar y al Señor revelar cosas que para el humano no era posible, yo pienso que Nicodemo aceptaría lo que Jesús le dijo. Bueno, a lo mejor en parte sí pudo lograr Nicodemo aceptar lo que Jesús le decía, pero en parte todavía había muchas lagunas en él. Por eso Jesús, cuando le dijo, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos testimonio de nadie. Y no recibís nuestro testimonio. Entonces, cuando Jesús le habla a Nicodemo de Moisés, que levantó la serpiente en el desierto, yo pienso que Moisés sí logró memorizar un poco aquella historia cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, iba caminando por el desierto, y entre tanto que ellos iban por el desierto, ellos empezaron a murmurar y a criticar y a decir la razón por la cual Dios los había sacado de la tierra de Egipto para hacerlos, según ellos, morir en el desierto, y empezaron a murmurar de Moisés y en contra de Dios. Pero resulta
que ellos no habían captado, entendido, comprendido el proyecto, el propósito de Dios para sus vidas. Y dice la palabra que toda esa generación se quedó en el desierto. Murieron. No pudieron entrar a la tierra prometida. No vieron la gloria de Dios, salvo dos personajes, que fue Caleb y Josué. Ellos metieron a las nuevas generaciones que habían nacido durante el trayecto por el desierto. Ellos pudieron, bueno, Moisés no los logró introducir a la tierra. Llegaron al borde de la tierra y Dios no le permitió a Moisés entrar por los errores que Moisés había cometido. Pero Dios le dijo a Moisés que dignificara a Josué, que Josué sería el líder que los habría de introducir y repartirle la tierra a las 12 tribus de Israel. Y así sucedió. Pero Moisés hizo algo que Dios le había mandado cuando el pueblo estaba moribundo, siendo picado por la serpiente venenosa, de hacer una serpiente de bronce y ponerla sobre un asta, para que todo aquel que fuera picado por la serpiente miraran a esa serpiente de bronce y fuera libre del veneno mortal de esas víboras. Y así Moisés lo hizo, y así el pueblo una vez más vio la gloria de Dios, la misericordia de Dios, la providencia divina, y ellos continuaron caminando por el desierto. Pero yo pienso que Nicodemo sí era creyente, sí tenía la capacidad de creer y de estar convencido de que Jesucristo no era un maestro común, era el Hijo de Dios. Lo que pasa es que la vanidad y el orgullo quizás le impedían tomar el paso decisivo de confesar a Jesús como su Señor y Salvador y de seguirle libremente. Pero yo pienso que él sí lo seguía de una manera quizás como él pensaba que debía de seguirlo, pero hasta que llegó un momento en que él ya no pudo más de seguir ocultando la fe que él poseía en el Hijo de Dios. Y él lo pudo confesar, él lo pudo atestiguar por lo que él hizo. Pero la Biblia dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo sabía que Dios estaba con Jesús, que Dios nunca lo había desasistido, que permanecía unido a él. Y Nicodemo lo sabía por las obras que Jesús hacía.
por las manifestaciones que la gente veía en él, sus enseñanzas, sus milagros, sus actitudes, su amor hacia el prójimo, la diferencia entre el hacer la voluntad de Dios y entre el no hacer la voluntad de Dios. Todo eso lo sabía Nicodemo. Por eso Nicodemo, cuando llegó el ocaso y al final de las cosas, Nicodemo tuvo que destaparse y afirmar que él era creyente en el Señor Jesús y que su vida le pertenecía a él, a Cristo. Y yo pienso que el Señor lo vio con agrado, lo que Nicodemo hizo. Y bueno, yo pienso que si Nicodemo se mantuvo confesando a Jesús como su Salvador, a Nicodemo lo vamos a ver en el cielo, si tomó esa resolución y se la mantuvo. Porque Nicodemo estaba convencido, era un principal entre los judíos, él también esperaba la venida del Mesías. Y yo pienso que Nicodemo sí se llenaba de gozo al saber que Jesucristo era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y Nicodemo lo vio y anduvo con él, lo escuchó hablar, tuvo una entrevista con el Señor. Son privilegios que Nicodemo tuvo. Yo pienso que Nicodemo pudo haber oído mucho más del Señor, porque lo que salía de los labios del Señor no era cualquier cosa, era sabiduría de lo alto, era enseñanza divina. Y ahora los discípulos, de igual forma, cada vez que el Señor hablaba, ellos se extasiaban y había cosas que no comprendían y que no entendían, pero ellos las aceptaban. Como por ejemplo, aquí en Juan capítulo 14, el Señor le dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús, que conoce todo lo que hay dentro del corazón humano, Jesús sabía lo que había dentro del corazón de los discípulos. Había turbación. Sus corazones estaban turbados o perturbados o en ansiosa inquietud. Quizás ellos meditaban y pensaban: ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué será del Señor? ¿Qué irá a ser de Él? ¿Qué irá a ser de todo esto que estamos nosotros siguiendo? El Señor ha dicho que dentro de poco Él va a culminar su obra. Se va a ir de nosotros. ¿Y nosotros qué haremos? ¿Qué será de nuestra vida? ¿Nos quedaremos solos, frustrados? Nadie le podía decir al Señor nada. Él sabía bien lo que había dentro del corazón de cada uno de ellos. Dice Juan capítulo 3,
estando en Jerusalén, el Señor, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía el Señor. Cada rato, cada vez el Señor hacía cosas maravillosas, quizás para muchos incomprensibles, quizás para otros difíciles de comprender, de entender, pero muchos creían en su nombre. Y qué lindo es creer en el nombre del Señor. Eso es garantía de salvación. Cuando uno mantiene la fe y la confianza en creer en el nombre del Señor, eso marca la diferencia totalmente, completamente. Pero Jesús mismo no se fiaba de los que creían en su nombre, porque conocía a todos. Qué bárbaro, ¿no? Qué capacidad. Muchos que habían creído en Él estaban allí, y Jesús no se fiaba de ellos, no se fiaba de ellos el Señor. Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía lo que había en los corazones, él sabía lo que había dentro de cada uno de ellos. Creían en él, habían creído en su nombre, pero eso no le era al Señor basta. El Señor necesitaba más credencial, más evidencia. Él sabía lo que había dentro de cada uno de ellos. Quizás en algunos turbación, quizás en otros falta de fe, quizás en otros incredulidad, oscuridad, todavía tinieblas. El Señor sabía lo que había dentro de cada uno de ellos, así como el Señor sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Por eso es importante que nosotros le digamos, como le decía Juan, o como le decía a Simón Pedro. No recuerdo si fue Pedro quien le dijo, o Juan. Creo que fue a Pedro que le dijo. Aquel discípulo a que el Señor le dijo, ¿me amas? Y aquel discípulo le dijo, Señor, te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. ¿Me ama?
De vuelta el discípulo le dijo: Señor, te amo más que todos estos, te amo. Y luego le volvió a decir por tercera vez: No, Simón Pedro. a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pedro desnudó su alma. Pedro desnudó su corazón. Y Pedro le estaba diciendo la absoluta verdad a Jesús. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Qué grande, ¿verdad? Que Pedro pudo llegar hasta allá, hasta la realeza de decirle al Señor: tú lo sabes todo. ¿Cómo Pedro lo pudo saber? ¿Sería que Pedro pudo escudriñar el corazón del Señor? Era que Pedro estaba convencido de tener un amor, un afecto total, de entrega al Señor. Pedro sabía que ya su vida no le correspondía, no le pertenecía a él, que ya su vida era de otro. Por eso Pedro le dijo: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pero aquí, en Juan 14, parece ser que Tomás, Felipe y quizás otros discípulos no estaban tan arraigados, tan convencidos como Pedro. Tomás le dijo: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Porque Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Como que tenían lagunas en su vida, lagunas en su existencia, como que no estaban bien arraigados, bien separados, bien parados, como que de vez en cuando vacilaban, como que dudaban, como que estaban medio flojones y necesitaban ser confirmados, bien confirmados en la verdad presente. Nosotros tenemos que estar así, bien confirmados en la verdad presente, bien confirmados. Así lo dijo Pedro. Mire, en una oportunidad Pedro, hablándole a los hermanos en la fe, a nuestros hermanos, Pedro hizo esta gloriosa revelación, y a mí me gusta mucho esa expresión. Aleluya. Pedro le dice a los hermanos:
dice que se necesitaba estar firmes, confirmados en la verdad presente. Bueno, esa palabra a mí me gusta mucho, la verdad presente. Primera de Pedro 12. Creo que en primera o segunda, no recuerdo. Segunda de Pedro 1:12. 1:12. Vamos a ver. Por esto yo no dejaré de recordaros, o sea, todas las cosas, toda la enseñanza que Pedro había recibido, vivido, aprendido del Señor. Pedro las absorbía como una esponja y no las olvidaba, las tenía siempre latentes en su mente. Por eso Pedro usa esa palabra. Por tanto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y eso marca la diferencia, el estar confirmados. Cuando nosotros entendemos qué es estar confirmados, quiere decir que estamos plenamente arraigados, sembrados y seguros, como una mata de coco, ahí en el suelo, bien arraigada, las raíces bien enterradas, que cuando vienen los vientos y soplan los vendavales y rugen los ríos, la mata de coco no se cae, la mata de coco se mantiene firme, la doblan, pero se vuelve a parar. Los vientos la sacuden, le quitan las ramas y puede quedar sin rama, pero ahí está firmes en la verdad presente, que es en la tempestad que se está viendo, y ella está allí sólida, no niega la realidad. Nosotros también tenemos que ser así, mantenernos firmes, a pesar de la adversidad, a pesar de las pruebas, de la dificultad, de la lucha, a pesar de quizás de la necesidad, quizás que no tengamos para esto, no tengamos para aquello, quizás que no tengamos para otras cosas, pero nos mantenemos sólidos, firmes. Mire, a mí me gustó una conferencia que vi, ahí está en el Facebook, usted la puede ver. Y está hasta grabada, la podemos hasta pedir. Hubo una reunión de pastores en Miami, en la iglesia de Guillermo Maldonado. Y era una reunión grande, porque la iglesia que pastorea Guillermo Maldonado no es chiquita, es muy grande la iglesia. Y él había invitado a todos los líderes de todas las esferas y de todos los calibres para que fueran a Florida a esa conferencia de líderes. Y Maldonado había invitado a un misionero, a un, no sé si era periodista, a alguien que tenía que dar una conferencia esa mañana. Y ese hermano se metió en ayuno y oración. Y estuvo en oración y en ayuno. Y cuando le tocó a él dar la conferencia, él pasó.
Y empezó a hablar en la conferencia, y lo primero que hizo fue decir: hermanos, quizás ustedes no me van a volver a invitar más nunca a estas conferencias. Quizás por lo que yo vaya a decir ahora, pero no importa, si ustedes no me quieren o no me invitan más nunca, no me importa. Yo voy a decir lo que el Señor sembró en mi corazón y yo lo voy a decir. Y lo primero que hizo aquel hermano fue pararse en el púlpito, se fijó en Guillermo Maldonado, que estaba al frente de él, y le dijo: hermano Guillermo Maldonado, es contigo que yo quiero hablar en esta hora. Préstame mucha atención. Es importante lo que yo te voy a decir. Lo que me dijo el Señor, he estado batallando con esto, pero te lo tengo que decir. Y empezó a decirle ahí a Guillermo Maldonado delante toda la multitud: yo te quiero decir, mi hermano Guillermo, que tú has venido enseñando un evangelio chuputo, un evangelio incompleto. Y él le dijo: y tú me preguntarás por qué incompleto. Y el hermano le dijo: porque yo te voy a decir las razones que el Señor me dijo. Tú has venido enseñándole a la gente a través de estos 30 años, a través de tu vida, de tu estilo de vida, de tu manera de ser, un evangelio que no se adapta al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo me dijo que te dijera esto, que Él no está muy contento con lo que tú has venido enseñando, que Él no vino a enseñarle a la gente un evangelio de la prosperidad, un evangelio del dinero, de la fama, de los lujos. Tú tienes lujos, tú tienes carro, tú tienes casa, tú tienes ministerio, tú has escrito muchos libros, le enseñas a la gente a vivir un evangelio light y no le estás enseñando lo principal, lo que el Señor dijo que había que enseñarle: la resurrección, la cruz, el morir al ego, al yo, a la vanidad, a seguir al Señor como se tiene que seguir y como Él lo dejó establecido en la Biblia. Andar en humildad, en mansedumbre. Cristo no le prometió casas, ni carros, ni millones a la gente. No les prometió eso. Les prometió gloria, les prometió realidades espirituales maravillosas, de las cuales tú las has echado a un lado, Guillermo. Y después que le dijo todo lo que tenía que decirle al hermano Guillermo, el hermano Guillermo no hizo nada, no se paró, no le refutó, no se defendió, no dijo nada, simplemente le dijo: hermano, yo te doy gracias, porque nadie durante todos estos años me habían hablado y me habían dicho las cosas como tú me las acabas de decir. Y el hermano Maldonado aceptó toda aquella corrección con humildad. Y con sencillez, y entendió, y le prometió a todos los que estaban ahí en su auditorio que él iba a cambiar, que iba a comenzarlo a hacer en su iglesia. Y él decía: yo sé que se van a ir mucha gente de mi iglesia, pero no importa.
yo les voy a predicar el Evangelio completo, el Evangelio bendito de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a reestructurar mi enseñanza, mi predicación, mi formación teológica. Y todo el mundo empezó a aplaudir y a aceptar toda aquella enseñanza que aquel hermano le trajo a Guillermo y a todos los que estaban ahí ese día en la sala. Y se formó una bendición muy grande, porque eso era lo que los hermanos necesitaban, una corrección con amor, con humildad, con sencillez, como él lo había hecho a favor de Guillermo Maldonado y a favor de toda esa nueva juventud que estaba ahí, pastores nuevos, jóvenes que estaban empezando el ministerio, oyeron esa enseñanza y ahí está. Y la podemos nosotros pedir para tenerla y escucharla y oírla. Porque si hay un buen predicador en este siglo de la palabra de Dios con autoridad, eso es Guillermo Maldonado, no lo podemos negar. Y el hecho de que él haya reconocido todo eso indica que es un hombre humilde y que entendió el mensaje que quizás él estaba enseñando un poco desviado de la realidad teológica, porque nadie se había ocupado en corregirlo, en enseñarlo, y este hermano lo había hecho. Y fue valiente el aceptar aquella enseñanza tan hermosa, que ese día mi hermano Guillermo Maldonado escuchó con todos los hermanos. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña toda la enseñanza que Jesús enseñó de una manera sencilla, clara, poderosa y transparente. No se turben vuestros corazones. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús estaba poniendo a la par del Padre y estaba diciendo que en la casa del Padre muchas moradas hay. Les estaba enseñando una doctrina poderosísima que hoy en día los científicos se quedan locos. Se quedan admirados al contemplar la vasta creación del universo, de ver esta tierra, este planeta, lo grande que es y de la manera que Dios lo hizo a favor de la humanidad. Y yo pensaba y meditaba después que oí esas conferencias, y yo decía: gracias, Señor, porque estoy en la verdad, estoy en el camino correcto. Estamos hablando de tu palabra, estamos predicando de tu amor, hablamos de tu sacrificio, hablamos de tu llamado, de lo que tenemos que hacer con ese llamamiento de seguirte a ti, de apartarnos de la vanidad del pecado, de todo lo oscuro y de lo que no trae honor y gloria al Dios de los cielos. Que estamos dispuestos a aceptar la cruz del Señor, seguir al Señor recibiendo todo lo que Él nos dejó para nuestro beneficio y nuestro bien. Jesús se igualó al Padre
Jesús dijo que en la casa del Padre, hablando del cielo, había muchas moradas. Y yo me ponía a meditar, ¿cuántas moradas no habrán en el cielo? Pablo pudo disfrutar de ciertas revelaciones que el Dios del cielo y el Señor Jesucristo le dio. Pablo pudo decir, conozco un hombre, si en el cuerpo yo no lo sé, si en el espíritu tampoco lo sé, que fue arrebatado y fue subido hasta el tercer cielo. Quiere decir que Pablo estaba hablando de doctrina fundamental, de doctrina verdadera, de aquellas mansiones que nuestro Dios ha creado. Mire, nos ponemos a ver en el teléfono información del espacio y de los planetas y nos quedamos maravillados de ver cómo esos planetas, algunos son diferentes a los otros, sus climas, sus componentes, y todos son distintos, pero son moradas. Moradas que Dios hizo allí, planetas que están allí girando y rodando en el espacio, y nos llenan de contentamiento el saber que nosotros estamos en uno de esos que están volando y están girando y se están moviendo en el espacio sideral de una manera vertiginosa, y nosotros quizás no lo podemos comprender ni entender, pero que ahí está la tierra girando, hermano. Ahí nosotros dentro de este mundo estamos también dándole a Dios la gloria y la honra, y tenemos que bendecirlo porque nosotros sabemos que nuestro final es un final de gloria, que la vida no se acaba cuando vayamos al cementerio y que nuestros cuerpos lo entierren bajo tierra, que ahí no se termina la vida, que ahí es cuando nuestra vida comienza a florecer y a nacer de gloria. ¿Por qué? Porque vamos a lograr experimentar y a ver y a entender cosas maravillosas que quizás nunca nosotros no llegamos a imaginar que estaban y que habían sido creadas y que están allí para nosotros. Fíjense, aquí yo leyendo el libro de Hebreos de una forma muy especial. Hebreos, el capítulo 12, verso 26, dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra en aquel entonces, pero ahora ha prometido diciendo: una vez y conmoveré no solamente a la tierra, sino también el cielo. Y esa frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole en todo y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto quiere decir que nosotros hemos sido llamados a recibir un reino eterno, un reino inconmovible, una eternidad de gloria que quizás esta tierra va a experimentar cosas que nunca nosotros hemos podido ver, pero que la tierra va a pasar por una metamorfosis, la va a pasar. Que la tierra va a cambiar,
que los continentes se van a mover, se irán a mover, pero que este cielo se encogerá como un pergamino, se encogerá. Pero nosotros esperamos del Señor cielo nuevo y tierra nueva. Gloria a Dios. Así es que yo me gozo porque al leer la palabra, yo veo que la tierra pasará, los cielos pasarán, Dios hará nueva tierra y nuevos cielos. De manera que nosotros vamos a ser testigos de cosas muy trascendentes. Amén. Que Dios va a hacer. Y Dios la va a hacer para aquellos que le aman. Por eso Pedro y Pablo dicen que nosotros tenemos grandiosas y preciosísimas promesas. Si Jesús le dijo a los discípulos, ¿verdad? No se turben sus corazones. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y Jesús orando decía: Padre, aquellos que me has dado, quiero, Padre, que donde yo esté, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria, aquella gloria, Padre, que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, que antes que Dios hiciera los cielos y la tierra que hoy vemos, porque los cielos y la tierra en que vivió Noé, esos cielos fueron limpiados. Fueron limpiados porque Dios derramó su ira limpiando la tierra con el diluvio, porque había tanta maldad, tanto pecado. La tierra estaba preñada de dolor y de gemido, de tal manera que Dios le dijo a Noé: hazte un arca, porque he decidido el fin de todo ser viviente. Habían gigantes en la tierra en aquel entonces. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios habían descendido a la tierra, habían hecho un pacto, un juramento de acercarse a las hijas de los hombres y de engendrarles hijos. Y de esa engendración nacieron los gigantes. Había gigantes en la tierra que devoraban todo y que mataban todo. Pues Dios tuvo que matar y exterminar y descabezar a todos esos gigantes. Y limpió la tierra. Surgieron nuevos continentes. Pero de vuelta el pecado volvió a resurgir. Y Dios prometió que habría de eliminarlos. Y a través de los tiempos, Dios ha venido diciendo que así lo va a volver a hacer, pero ya no con agua, sino con fuego. ¿Ve? Y Dios va a establecer el reino de su amado Hijo en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Un reino inconmovible. Porque de que el Señor habrá de venir y habrá de descender, eso no lo detiene nadie. Y que habrá de descender en Jerusalén, así va a ser. Y ahí la tierra experimentará los 1000 años que Dios prometió a la descendencia de su amigo Abraham. Pero después de esos 1000 años, Dios va a establecer su reino inconmovible, eterno, en el cielo nuevo y en la tierra
nueva, donde morará la justicia. Y si nosotros nos mantenemos firmes, ¿ve? El Señor nos prometió que nos daría una herencia a nosotros. Por eso Pablo pudo comprender cosas que quizás no las reveló toditas a la cabalidad, pero Pablo dice que si somos herederos de Dios, somos herederos con Cristo Jesús de todas las bondades y las bendiciones maravillosas que Dios tiene para nosotros. Por eso me gustó mucho la conferencia que dio este hermano y lo que este hermano dijo, para que la gente pueda comprender que lo que Cristo prometió no fueron mansiones aquí, mansiones terrenales, sino que lo que Cristo prometió fue una cruz, que lleváramos una cruz en esta tierra hasta el final, que si fuéramos fieles, Él permanecerá fiel y Él nos dará el galardón para nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que, vamos a decirnos así, encapricharnos, no en pensar que vamos a hacernos millonarios en esta tierra, que si damos 100 Dios nos va a dar 1000, que si damos 200 Dios nos va a dar 2000. No, eso no es nada, eso no es nada para Dios. Que si somos fieles a Dios, que Dios tiene 1000 y tiene 2000, tiene más que eso para darnos. Por eso nosotros tenemos que serle fiel a Dios, como lo fue el apóstol Pablo. Pablo fue fiel en su vida, Pedro fue fiel, aunque a Pedro no le dieron Rolls Royce, ni Cadillac, ni Audi, pero Pedro fue fiel al Señor, y por eso ahora Pedro nos dice que tenemos que estar firmes y confirmados en la verdad presente, hacer la voluntad de Dios, cumplir con la palabra del Señor, como lo dice Juan. Lo que tenéis, retenedlo, para que nadie se gane tu corona, sino que recibáis galardón completo. Amén. Así es que si alguien viene a decirnos que nos van a ofrecer, que nos van a dar, bueno, si ofrece, que ofrezca, pero lo que ofrece Dios es gloria, majestad, reino y poder. Amén. Debemos de mantenernos firmes en esa próxima verdad maravillosa que viene a nuestras vidas. Por eso Pablo decía, porque si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios una casa, tenemos de Dios un edificio santo, eterno en los cielos. Amén. Esperando ser revestidos y no ser desnudados, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la gloria nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús, síguenos bendiciendo, ayudando y fortaleciéndonos para continuar creyendo tu palabra, Padre, y seguir confiando que a pesar de las turbaciones y perturbaciones de la vida, nosotros nos mantenemos creyendo firmemente que tú eres el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino por usted, mi amado Dios, por su gracia, su amor y por su misericordia. Y si nosotros nos mantenemos creyendo estas verdades gloriosas, podemos orar confiadamente al trono de la gracia, y el Padre nos oirá y nos brindará su ayuda, su bendición y todo lo que nosotros necesitamos para honor y gloria suya. En el nombre de Jesús. Amén.